Ya, gracias, muy amable, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal te ha ido con las actividades? ¿Cómo te va Buenos días con todos, muy buenos días. Buenos días, voy a proceder a pasar la lista, por favor. Estén atentos, porque como es un grupo grande, es medio complicado volver a ver. Flores Portocarrero, Wendy. Presente, doctor. Gracias. Presente. Buenos días. Buenos días. Floriano Infantes Juan Carlos. Fuentes Chuquimango. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Agamboa Anampa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. García Guaringa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. García Vidal. Andrew. Sí, doctora. Buenos días. Presente. Buenos días. González Grimaldo Paola. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. González Peralta Carlos. González Peralta Carlos. No. Curreonero Ramírez. Presente, doctora. Ya. Peralta ya. Muy bien. Gurrionero Ramírez. Presente. Presente, Ya. doctora. Buenos días. Buenos días. Hilario Flores Eileen. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Guaita Atachao. Doctora, buenos días. Presente. Buenos días. Isasi Purka. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Osorio Dulanto. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Pachauri Rivera. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Kicha Yanco. Doctora, buenos días. Presente, doctora. Buenos días. Quispe Bardales. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Quispe Cucho. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Quispe Vera, Melissa. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Ramos Rojas. Ramos presente, doctora. Buenos días. Buenos días, gracias. Reyes Chávez. Presente, doctora. Gracias. Ríos Janampa. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Rojas Chávez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Rojas Reyes. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Rosales Yupanqui. Buen día, doctora. Presente. Gracias, buen día. Sáenz Andía. Sánchez de la Cruz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días.
Seminario Coronado. Sí, ¿quién me Sáenz, ¿no? Sí, doctora. Ya. Sánchez de la Cruz. Seminario Coronado. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Sánchez de la Cruz. Seminario Coronado. Tantalián Soto. Buenos días, doctora. Presente. Ya, presente. Tumialán Paxe. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, Yanira. Vargas González. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Villagómez Calderón, Martín. Villagómez Calderón, Villegas Pari. Buen día, doctora. Presente. Ya. Zavala Ibarrola. Zavala Ibarrola. Wilfredo, ¿me respondiste? Buenos días, doctora, presente. Ya, gracias. Zabaleta Guerra. Doctora, buen día. Presente. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase que corresponde a lo que es el sistema nervioso periférico. Ustedes por anatomía recordarán que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso periférico y central. Hoy vamos a revisar la patología de lo correspondiente al sistema nervioso periférico, tomando las patologías más frecuentes del nervio periférico, de acuerdo a su etiopatogenia, y luego vamos a hacer una revisión, obviamente que esto es corto, de la patología del músculo, de la masa muscular, y luego hacemos la enfermedad prototipo de la unión neuromuscular. Es decir, vamos a revisar la patología de estos 3 niveles de afectación del sistema nervioso periférico: del nervio, del músculo, que es el órgano efector, y de la unión neuromuscular. Estos 3 niveles tienen una clínica muy parecida. Entonces, hay cosas que la diferencian, que es lo que tienen que ustedes puntualizar. En su práctica, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan reconocer clínicamente un problema de nervio, un problema de músculo y un problema de la unión neuromuscular, para que cuando el paciente venga a la emergencia puedan plantearse los exámenes auxiliares que correspondan y no divagar y pedir al paciente todo un abecedario de exámenes, ¿no? Entonces, esa es la idea de que ustedes reconozcan, sepan reconocer un problema periférico en cualquiera de estos 3 niveles, elegir los exámenes y, consecuentemente, dar un tratamiento oportuno, ¿no? Siempre en todo nuestro quehacer médico debemos de buscar el beneficio del paciente, ¿no? Hay que ponernos en el zapato del paciente para poder nosotros actuar, ¿no? Lo que quisiéramos para nosotros y para nuestra familia. Entonces, en el primer nivel, que es del nervio periférico, el nervio periférico puede ser afectado por diferentes causas y puede también ser afectado en diferentes niveles. Entonces, este cuadrito es para indicar que el nervio periférico puede ser tomado, como ahí ven, de un lado, un brazo, el hombro, la pierna, el otro lado, bilateral, es decir, tiene diferentes formas de afectación.
Entonces, les decía al principio que teníamos en el sistema nervioso, en el lado izquierdo, el sistema nervioso central, que no es motivo de la clase de hoy, y hacia la derecha lo que es el sistema nervioso periférico. Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico también están considerados los nervios craneales, pero que para esta clase de hoy, el motivo de esta clase es más el nervio raquídeo, no los nervios craneales que van a ser tocados tangencialmente en alguna patología. El nervio raquídeo, como ven en el cuadro, está constituido por neuronas que llevan sensibilidad y neuronas que llevan, se encargan de la parte motora. Son neuronas sensitivas y neuronas motoras. Pero además hay que considerar en el nervio no solamente afectación del axón, que es la parte que lleva las ramas sensitivas y las ramas motoras, sino también de la envoltura. Esta envoltura que se constituye la vaina de mielina, esta envoltura es un buen transmisor de la conducción. Entonces, cuando la vaina de mielina es atacada por algún factor autoinmune, entonces el paciente también va a tener clínica del nervio periférico. Entonces, dentro de lo que ya es la patología del nervio periférico, hay un síndrome importante que es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda que afecta a todos los grupos etarios. No, este síndrome de Guillain-Barré no tiene predilección por el niño, por el joven, ni por el adulto. Ataca a todos por igual. Además de afectar a todos los grupos etarios, va a ocasionar una parálisis que va a tener la particularidad de ser una parálisis flácida. Flácida quiere decir que va acompañada de hipotonía. La flacidez está en relación con el tono muscular. Entonces, es una pérdida de la fuerza acompañada de flacidez y que, de acuerdo a los 4 variantes que vamos a ver más adelante, unas son agudas, otras son demoran un poquito más, otras son crónicas. Entonces, este síndrome de Guillain-Barré es la causa de esta parálisis flácida aguda. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Sí? Sí, doctora, Sí, se escucha bien. doctora, se escucha, doctora. Ya, perfecto. Se ha estimado que en un 70% de estas personas que tienen el síndrome de Guillain-Barré va a haber el antecedente de un cuadro, ya sea del tracto digestivo o del tracto respiratorio. Es decir, el paciente va a debutar con un resfrío o va a debutar con una diarrea, después de lo cual se instalan los síntomas neurológicos. Y la patogenia que está ligada al síndrome de Guillain-Barré es que hay una respuesta autoinmune, ¿no? Este es un cuadro autoinmune. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome de Guillain-Barré? La debilidad muscular, es decir, todas las neuronas o la parte motora de ese nervio va a estar comprometida, lo que ocasiona que el paciente tenga una debilidad, que pierda la fuerza. Pero ¿qué característica debe de tener esta pérdida de fuerza? Que va a ser aguda, se va a instalar en el transcurso de los días, 3, 4, 5 días, que va a ser progresiva, es decir, va a ir incrementándose a lo largo del tiempo, es ascendente en la descripción, digamos, primera. En las primeras descripciones
se puntualiza que esto debe ser ascendente, que empieza en los pies y luego compromete las 4 extremidades, llegando a un punto máximo alrededor de la 4ª semana. Una vez que pasa esta 4ª semana, ya el paciente podemos considerar que está entrando en un proceso de recuperación en las semanas siguientes. Pero, ¿qué es lo que marca, digamos, la recuperación? La recuperación no la vamos a evidenciar porque el paciente comience a mover. No, vamos a evidenciarla con la recuperación de los reflejos osteotendinosos. Entonces, la segunda característica de este síndrome es que con esa debilidad muscular flácida, hipotónica, vaya acompañada de una arreflexia osteotendinosa, es decir, los reflejos están abolidos. También puede afectarse el sistema nervioso autónomo. Entonces, es frecuente también que el paciente tenga alteraciones en cuanto a su presión arterial, tal vez en cuanto a su ritmo cardíaco, y ahí vamos a decir, bueno, el paciente tiene una disfunción autonómica como parte del cuadro. Entonces, una pregunta quiero hacerles, y para eso necesito, para ubicarnos un poquito en el tiempo. A ver. Floriano Infantes Juan Carlos. Floriano. Buenos días, doctora, presente. Sí, no te pasé lista, pero no me contestaste. Te has incorporado después, ¿no? Doctora, sí, disculpe. Cuando estaba terminando de llamar a los últimos compañeros fue donde entré, no podía ingresar. Ya, no te preocupes. Listo. A ver, Juan Carlos, dime, la vía motora, clínicamente, ¿cómo podemos dividir a esta vía motora para evidenciar algún cuadro patológico, una enfermedad? Cuando esta vía motora se afecta, hay 2 tipos de afectación. ¿Cuáles son esos tipos de afectación, Juan Carlos? Doctora, en este caso es las vías motoras somáticas, es la piramidal y extrapiramidal. O sea, las que estas 2 vías. Mira, la extrapiramidal tiene otro curso, otro recorrido, por decirlo. La vía piramidal tiene un recorrido, pero esa vía motora, esa es la que está dividida en 2. No me refiero a la extrapiramidal, porque la extrapiramidal da otro tipo de cuadro clínico. No sé si me estás entendiendo la pregunta, cosa que nos ubicamos y continuamos la clase. La vía motora tiene un recorrido. Sí, ya. Sí. Ya. Bueno, esa está ubicada delante de este surco central o de Rolando. Perfecto, Y bueno, tiene un recorrido, ¿no es cierto? Ya. Esa vía, el recorrido de esa vía, lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Cuáles son? Vía motora. ¿Y sensitiva? No, pues vía motora es vía motora. Sensitivo es otro cantar, es otra cosa. ¿No? La vía motora la dividimos en dos partes, en 2 recorridos. Ahí está, en 2 recorridos. Vía motora, con características tales, y vía motora, con tales características. La ascendente y descendente sería, doctora.
No. A ver, para ubicarnos. La vía motora central, ¿de qué va acompañada clínicamente? O sea, cuando el paciente viene porque ha perdido la fuerza. Perfecto. Pero esa pérdida de fuerza, al examinar, yo tengo que encontrar algunos hallazgos que me dicen, esta es vía motora central y no vía motora periférica. Entonces, ¿qué caracteriza al compromiso de la vía motora central y qué caracteriza al compromiso de la vía motora periférica? ¿De qué otros signos va acompañado el compromiso de la vía motora central? Viene un paciente, ha perdido la fuerza, pero yo lo examino y al examinarlo, ¿qué le debo encontrar? Que me diga, ay, esto es central o no, esto es periférico. Doctora, buenos días. ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto. ¿Tu apellido? Soy González Peralta. Perfecto, Carlos Junior. Dime, a ver. Bueno, ya lo mencionó usted que se va a dividir en lo que corresponde a una parte periférica y una parte central. En la periférica, como usted lo mencionó, estamos hablando de unas manifestaciones que presentan como arreflexia, hipotonía, a diferencia de la central, acompañado de la debilidad muscular, también presenta hiperreflexia y hipertonía. Que no me equivoco, también hay de Babinski positivo. Perfecto, ahí estamos, ya nos ubicamos. Entonces, ¿cómo regreso ahora ¿cómo regreso? Espérate, a mi diapositiva. No sé cómo regresar. ¿Cómo regreso a mi diapositiva? Ay, Dios santo. A ver. Ay, Dios mío. Doctor, ingrese nuevamente al Teams, donde sale compartir. Sí, estoy volviendo. Bueno, sí. Sí, estoy queriendo volver Si no, así. deje de compartir. Si no, deje de compartir y comparta de nuevo. A ver. Uy, se me colgó esto aquí. Ya, creo que volvió. Sí, volvió, pero en la diapositiva 1. Sí, yo ya lo corro. Ya, entonces ya nos ubicamos en el sentido de que un problema motor de localización central, que no es el caso de lo que estamos hablando, va a ir acompañado de hipertonía, muy bien, lo ha dicho Carlos Junior, de hiperreflexia y de liberación de reflejos patológicos como el Babinski, el clonus, y todos los sucedáneos, ¿no? Entonces, cuando vemos que un paciente viene por una parálisis, o sea, una debilidad motora, pero que vaya acompañado de hipotonía, que vaya acompañado de la pérdida de reflejos, debemos de pensar en un problema motor periférico. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, ya les decía que el síndrome de Guillain-Barré era la causa más frecuente de esa parálisis, que no había un grupo etario predilecto, que hay el antecedente de la infección en aproximadamente un 70% de pacientes y que la patogenia que está implicada es la patogenia autoinmune. Entonces, no sé por qué está el botón para pasarla. Ya volvemos a lo mismo. Entonces, cuando un paciente viene a la emergencia y estamos pensando que
hay un síndrome de Guillain-Barré, debemos de tener en cuenta 4 variedades, 4 tipos, 4 formas de presentación de este síndrome de Guillain-Barré. La más común y lo que probablemente ustedes vayan a ver en algún momento en su práctica va a ser esta forma, que es la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. Esta polirradiculopatía es la que afecta la vaina de mielina, la envoltura de ese nervio. Entonces, al producirse esa infección previa y generar una respuesta autoinmune a distancia, todas las vainas de mielina de los nervios se van a inflamar y prácticamente que el nervio queda descubierto, queda como axón solamente. Toda la vaina de mielina se inflama y el paciente tiene toda la clínica. Tiene esa debilidad ascendente y que va a comprometer las 4 extremidades y que la desmielinización va a variar porque eso es de persona a persona, eso varía. Tenemos la segunda variedad que ya afecta al axón, que es la neuropatía sensitivo-motora axonal. Entonces, aquí el ataque autoinmune no va contra la envoltura, sino se va directamente al axón. Obviamente que la clínica va a ser diferente. El paciente inicia de forma fulminante, es decir, ya no demora horas, sino ya no demora días, sino horas. Y el paciente en el transcurso de las horas de un día puede llegar a una parálisis grave. Compromete, como ya hemos dicho, fibras motoras, fibras sensitivas, y la respuesta está dirigida contra el axón. Hay otra forma de afectación que es la puramente motora, que esta afectación es en el grupo pediátrico mayormente y solamente se afecta al segmento motor y es en el grupo pediátrico. ¿Qué se ha encontrado en esta variedad? Que el 76% de pacientes tienen anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. Entonces, quiere decir que este es el germen que está involucrado en el inicio de esa respuesta autoinmune. Y la última variedad, que es el síndrome de Miller-Fisher. Este es lo que se le llama también la variedad encefálica del Guillain-Barré. Es decir, está tomando, como indica allí, los nervios craneales oculomotores, los nervios que se encargan del movimiento del ojo. Y entonces, uno de los hallazgos es que el paciente tenga una parálisis oculomotora, no mueve ese ojo, tiene además ataxia, tiene arreflexia y también el proceso está desencadenado por una infección entérica y se ha encontrado aquí un 90% de Campylobacter jejuni. Entonces, esas son las 4 variedades clínicas del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, cuando estamos ya frente a la posibilidad de este cuadro del síndrome de Guillain-Barré, tengo yo que pensar en exámenes, tengo yo que plantearme qué exámenes tengo que pedirle. Dentro de los exámenes hay 2 exámenes importantes que son la punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y obtener enviarlo al laboratorio para que luego venga la respuesta. Entonces, recordar que la punción lumbar hay que hacerla con un consentimiento informado, porque es un examen invasivo, vamos a ingresar una aguja para poder para que pueda salir el líquido cefalorraquídeo y mandarlo al laboratorio. Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a ser un líquido de color cristal de roca. En su aspecto externo no hay ninguna particularidad y lo enviamos al laboratorio y en el líquido cefalorraquídeo normalmente nosotros tenemos
5 células los adultos, 10 células los niños. Vamos a tener glucosa, vamos a tener proteínas y una serie de aspectos que se evalúan en el líquido cefalorraquídeo. En este caso del síndrome de Guillain-Barré, lo que vamos a encontrar es un gran aumento de proteínas. Hay un aumento importante de albúmina, mientras la celularidad permanece normal. A eso se llama líquido disociado o disociación albúmino-citológica. Es importante remarcar que la punción lumbar no debemos hacerla muy precoz, muy temprano. Este examen se recomienda a partir del tercer, cuarto día de sintomatología neurológica, porque si no, no va a salir, no va a haber hallazgos. La otra evaluación que hay que hacer a un paciente con síndrome de Guillain-Barré es medirle la velocidad de conducción de sus nervios. Entonces, se mide la velocidad de conducción sensitiva, se mide velocidad de conducción motora y hay estándares en los laboratorios y con esos estándares lo comparamos. Entonces, 2 pruebas, punción lumbar para buscar la disociación albúmino-citológica y medir la velocidad de conducción del nervio que esté afectado, ¿no? Entonces, ya con esas 2 exámenes ya corroboramos o ya estamos frente a este diagnóstico y tenemos que pensar en la terapéutica. ¿Qué debo de pensar? ¿Qué debo de tener para este paciente? Debo de tener primero un soporte vital, ver cómo va su respiración, ver cómo va su función cardíaca, su presión arterial, nutrirlo adecuadamente y hacerle movilizaciones pasivas en su cama. También hay que tener en cuenta que debemos de tener una UCI o saber a dónde vamos a derivar al paciente si es que comienza a tener un fallo respiratorio, ¿no? Porque esa es la complicación principal. Entonces, luego de este soporte general, soporte vital, ya yo tengo que pensar en un tratamiento inmunomodulador. Y dentro del tratamiento inmunomodulador tenemos 2 alternativas. Tenemos la plasmaféresis y tenemos el uso de inmunoglobulinas. Ambos procedimientos son caros, sumamente caros, pero para temas de provincia, por ejemplo, es mucho más viable el uso de inmunoglobulinas que de la plasmaféresis, que tenemos dificultad en la capital porque hay que tener un personal calificado, personal médico calificado, hay que tener el equipo de plasmaféresis, que implica también desplazar de la capital a la provincia. Entonces, de estos dos son importantes. La plasmaféresis, que es beneficiosa en las 2 primeras semanas y que consiste en el recambio del plasma. Y las inmunoglobulinas, que es, digamos, más fácil de manejar, ¿no? Porque se le da la indicación a la enfermera y ya se procede. De estos casos de cuadro agudo pasamos a estas neuropatías desmielinizantes también crónicas y que también tienen una causa, digamos, una etiopatogenia autoinmune. Estas polineuropatías crónicas desmielinizantes las diferenciamos del grupo anterior por el tiempo de enfermedad. Haciendo una buena historia clínica, nosotros podemos determinar si este paciente ya tiene semanas, meses o incluso años de tener esta debilidad muscular. Ya no vamos a pensar en el grupo agudo, sino en este grupo crónico, ¿no? En estas polineuropatías crónicas desmielinizantes. Pero el enfoque es diferente porque estos pacientes con patología crónica
de mucho tiempo de evolución, la clínica va a ser la misma, les decía, la debilidad muscular, proximal, distal, simétrica, va a haber déficit sensitivo con ataxia, pero esta polineuropatía crónica va a estar ligada más bien a enfermedades del colágeno. Entonces hay que ya, aparte de hacer la punción lumbar, hay que hacer otro tipo de estudios, tal vez VIH, lupus eritematoso, Hodgkin, hay que ver ya por otro lado. En este caso de estas crónicas, el tratamiento de elección son los corticoides. Aquí sí, el primer lugar es para corticoides, segundo para inmunoglobulinas y tercero para plasmaféresis, que se reserva ya como último recurso. Entonces, el enfoque va a ser terapéutico, va a ser diferente si se trata de un problema agudo que de un problema crónico. Luego tenemos de este grupo de cuadros autoinmunes, nos vamos a estas neuropatías metabólicas adquiridas que están en relación a insuficiencia renal, en relación a patología del hígado o patología de la tiroides. Entonces, en estos tres fondo de enfermedades de insuficiencia renal crónica se puede producir, el paciente puede tener una polineuropatía que le va a afectar más a miembros inferiores, que va a ser más sensitiva que motora, pero en el caso del compromiso del hígado va a ir variando de acuerdo a qué patología hepática tiene el paciente. Si es una hepatitis viral aguda, se acompaña de alguna variedad del Guillain-Barré. Si es crónica, va a haber una neuropatía por otro mecanismo que es la vasculopatía. Y si es cirrosis, el hígado está ya cirrótico, va a dar una neuropatía sensitiva crónica atáxica. Y en el caso de la tiroides, generalmente el paciente hipotiroideo es el que va a tener un compromiso del nervio periférico y dar una polineuropatía que va muchas veces el hipotiroidismo pasa como subclínico, no se evidencia, no lo notamos hasta no descubrir el tema de la polineuropatía, ¿no? Sin embargo, la enfermedad estrella, digamos, en el sentido de neuropatía metabólica, es la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus, que es una enfermedad que cada vez genera más población comprometida y que si a esto agregamos que el paciente sea de una edad avanzada, que tenga hipertensión arterial, entonces todo esto suma y el paciente va a presentar con mayor facilidad un compromiso del nervio periférico. El diabético puede estar comprometido de diversa forma clínica, pero la más frecuente es esta polineuropatía simétrica distal sensitiva o sensitivo-motora. Esta polineuropatía se caracteriza porque el paciente diabético comienza a perder la sensibilidad en manos y en pies, y por eso se le ha denominado neuropatía en guante y calcetín, porque dibuja en miembros superiores un guantecito y en las piernas dibuja la media, los calcetines. Entonces, disminuye la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, disminuyen los reflejos. Hay un déficit motor también, que es a predominio de los miembros inferiores. Y entonces el diabético, esta es la forma en que mayormente se compromete. Hay otra forma más que es el compromiso autonómico, del sistema autonómico. Y no es raro ver que el paciente diabético tenga variaciones en cuanto a su presión arterial, hipotensiones posturales, frecuencias cardíacas alteradas o también alteraciones gastrointestinales.
tener periodos de diarrea, periodo de estreñimiento, alteración también de la termorregulación, y entonces allí tenemos que pensar que el paciente está haciendo una neuropatía autonómica. Esta forma, la tercera, es más rara, es neuropatía motora proximal, en el que el paciente se le compromete uno de los miembros inferiores y empieza con un dolor lumbar, luego hace reflexia rotuliana y el déficit motor y acompañado también de un problema sensitivo. Es más frecuente en varones y en edad avanzada y mejora en bastante tiempo, ¿no? En un tiempo de 6 a 12 meses. Y la última compromiso, que es la mononeuropatía focal, donde el paciente diabético puede afectársele su nervio mediano a nivel de la muñeca por un atrapamiento y también puede comprometerse a nivel del cubital, del codo o del peroneo a nivel de la pierna. Los nervios craneales en el diabético también pueden verse afectados y no es raro que venga un paciente con una ptosis palpebral y quejándose de visión doble. Ahí ya tenemos que pensar en que está comprometido su tercer nervio craneal. Y también el otro nervio craneal que se compromete en el diabético es el facial. Y el paciente va a tener un problema de una parálisis facial, ¿no? ¿Qué exámenes le pido al diabético? La velocidad de conducción, obviamente. Se le mide la velocidad de conducción y con eso vamos a corroborar que esta velocidad de conducción está disminuida. ¿Cómo lo vamos a manejar? Controlando la glicemia, porque ya se sabe que el paciente que no controla bien su glucosa, ese es el que se va a hacer el problema de polineuropatía. Y para el dolor, como el problema en las piernas, además de perder la sensibilidad, el paciente le genera dolor en los miembros inferiores, vamos a tener que usar analgésicos. Y los analgésicos los usamos de menor, digamos, los más simples, como el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, y pasamos por antidepresivos, anticonvulsivos, y en la actualidad mayormente estamos usando gabapentina, ¿no? Cada uno de ellos, obviamente con efectos colaterales que produce la medicación. Este otro grupo son neuropatías nutricionales que están en relación con deficiencia de algunas vitaminas, que puede ser, en el caso de la B12, por ejemplo, puede ser porque la persona entra en dietas muy estrictas, hace anemia y entonces va a ser un compromiso de cordones posteriores asociado a esa neuropatía periférica. Se le dosa la vitamina B2 en sangre y se corrobora que esté disminuida y se reemplaza, se le repone vía inyectable. El déficit del ácido fólico se produce también por dietas pobres en ácido fólico o que el paciente esté tomando medicamento, por ejemplo, la difenilidantoína, que es un antiepiléptico, que lo usamos los neurólogos por tiempos bastante prolongados. Entonces, ese paciente también puede hacer una neuropatía periférica. Y el paciente con déficit de B6, que también está asociado al uso de otro medicamento como la isoniazida, que la utilizamos también por tiempos largos para la tuberculosis. Y tuberculosis también tenemos muchísimo. Entonces, esta deficiencia de B6 puede dar una polineuropatía que puede prevenirse dándole al paciente tuberculoso una dosis preventiva de vitamina B6. Igual al epiléptico también le damos preventivamente la B12, la B6. Las neuropatías tóxicas, otro grupo, están ligados a actividad profesional, porque son personas que pueden estar manipulando en laboratorios
y no están bien protegidos, pero el problema principal que tenemos aquí en Lima es la intoxicación por plomo. Entonces, en el caso del plomo, hay poblaciones que ya han quedado cercanas a fábricas y en esas poblaciones, asentamientos humanos, se produce esta intoxicación por plomo tanto en el adulto como en el niño. En el adulto va a dar una neuropatía motora en extremidades superiores, produce parálisis de miembros superiores y en el niño va a producir una encefalopatía. El niño puede tener retardo y va a tener el depósito del plomo a nivel de las encías, un ribete gingival. Se mide el sedosa y ahí se determina si el plomo está elevado o no. En el caso de los fármacos, solamente puntualizar el caso de la nitrofurantoína, que lo utilizamos todavía para infecciones urinarias o infecciones del tracto digestivo y que nos da una polineuropatía sensitivo-motora. Otro grupo son las neuropatías infecciosas producidas por el VIH, que generalmente se produce en estadios avanzados, ¿no? Y mayormente es asintomática. Puede el paciente con VIH comprometerse y darle una polineuropatía simétrica distal a predominio sensitivo, que es la que ocurre sobre todo en estadios avanzados, ¿no? Dolor, manifestaciones de la sensibilidad, dolor urente en la planta de los pies, ¿no? Y un compromiso motor mínimo, no hay. Y el tratamiento obviamente es sintomático. La otra forma de compromiso del paciente con VIH es la polirradiculoneuropatía, que era la primera variedad del Guillain-Barré, que ocurre en etapa temprana de la enfermedad y también en la seroconversión. Y la otra forma de compromiso, que es la mononeuritis múltiple, en el cual el paciente con VIH tiene compromiso hoy día de un nervio del miembro superior izquierdo, de a cada 2-3 días de la pierna derecha, y así va saltando, y por eso se le llama compromiso multifocal, mononeuritis múltiple. La última forma que ya ocurre en un paciente que además de VIH y tener un gran compromiso, tiene infección por citomegalovirus, es decir, tiene ya una infección agregada. Citomegalovirus ocurre en fase avanzada, le da dolor lumbar irradiado a una de las extremidades con el compromiso de una de ellas, ¿no? Miembro inferior derecho o izquierdo. La lepra no vemos esto ya. Las neuropatías por un problema de atrapamiento, un problema de tipo mecánico, tenemos ahí a la cabeza a la del túnel del carpo, que ocurre en mujeres, amas de casa, que generalmente utilizan esta articulación de la muñeca, ¿no? Bastante frecuente, y que la sintomatología es una sensación de tumefacción en los brazos, sensación de hinchazón, frialdad, que ocurre uni o bilateral, puede ser en uno o en ambos miembros superiores, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se corrobora? Se mide la velocidad de conducción a través de la evaluación neurofisiológica, y lo que se indica es reposar esa articulación. Se inmoviliza con una férula, o también se hace uso de infiltración de corticoides, o dejamos el tratamiento quirúrgico como un recurso final, donde ya se tiene que aperturar el túnel del carpo, ¿no? Se tiene que abrir para liberar a los nervios que están atrapados. El cubital también puede atraparse a nivel del codo, y entonces puede producirse una neuropatía del cubital con toda la clínica, ¿no? Las parestesias en el cuarto y en el quinto dedo, y la debilidad también. Eso, si es una cuestión de posición, se corrige, pero si es un problema de artrosis, hay
hay que hacer un tratamiento quirúrgico porque hay que sacar ese huesito que está creciendo y que está presionando al nervio cubital a nivel del codo. Entonces, todo ese es el recorrido que hemos hecho del compromiso del nervio periférico por causas autoinmunes, mecánicas, nutricionales, infecciosas, tóxicas, etc. Entonces, todo este grupo que acabamos de revisar es del nervio periférico, que lo que caracteriza es esa debilidad acompañada de reflejos abolidos o disminuidos. Entramos a este otro grupo, a esta otra patología, que es la del músculo. Entonces, este nervio viene y se ensarta en un grupo muscular para darle la función a ese grupo muscular. Entonces, la enfermedad del grupo muscular del órgano efector se llama distrofia muscular o miopatía también. Entonces, las distrofias musculares también nos van a dar debilidad muscular, pero tienen otras características. Son enfermedades de carácter hereditario. Aquí el árbol genealógico es bastante, la historia familiar es bastante importante. Son enfermedades de curso progresivo, no son agudas, son enfermedades crónicas que van a dar también debilidad muscular, pero además va a haber lo que se llama la amiotrofia. La amiotrofia es la disminución de la masa muscular. Entonces, esa es la otra característica, que el paciente tenga la debilidad, pero además la masa muscular ha disminuido de volumen. Estas distrofias musculares o miopatías están clasificadas de acuerdo a la zona que afecta. Y hay distrofias de cintura escapular, de acá de arriba, distrofia muscular de cintura pélvica, hay la distrofia que afecta la musculatura facial, y así hay una gran clasificación. Estas distrofias musculares o enfermedades o miopatías van a estar presentes desde que el niño nace, pueden manifestarse desde el nacimiento, la infancia o adolescencia o la etapa adulta. Es decir, no hay que pensar que como es una enfermedad hereditaria, debo de verla desde que el niño nace. No necesariamente. Entonces, hay distrofias musculares que se manifiestan desde el nacimiento, otras durante la infancia, cuando el niño ya empieza a caminar, o en la adolescencia o en la etapa adulta. Entonces, la edad de presentación va a variar y puede darse a lo largo de todo ese periodo, a lo largo de toda la vida. ¿Cómo voy a acercarme a un diagnóstico de distrofia muscular? Aquí la debilidad muscular es igual, progresiva, pero es proximal, es decir, empieza a perderse la fuerza de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que el paciente a lo mejor no puede elevar los brazos, pero sí puede escribir, puede coger su taza y tomar su desayuno. Entonces, es una debilidad muscular proximal. No hay ningún síntoma sensitivo porque la masa muscular es la comprometida. No hay nada de nervio, ¿no es cierto? Es masa muscular. No hay síntomas sensitivos, es una debilidad progresiva, va acompañado de atrofia muscular, el músculo está disminuido de volumen, pero los reflejos van a estar presentes. No va a haber mayor variación. Si disminuye, pero muy poco, levemente disminuido. Entonces, esa es la otra característica clínica. La distribución, la edad de inicio, cómo evoluciona y qué otras alteraciones hay asociadas son las que nos llevan a clasificar a esta distrofia muscular. Y, como les decía, la historia familiar establece el patrón.
es herencia recesiva, herencia dominante, y aquí sí tiene que intervenir la genética. ¿Cómo llego al diagnóstico de distrofia muscular? ¿Qué examen puedo pedir? El dosaje de las enzimas musculares. Estas enzimas musculares se elevan bastante, 2, 3 veces más de lo normal. La velocidad de conducción del nervio va a estar normal porque no va a haber ahí ningún problema. Y lo que sí se va a evidenciar es que las unidades motoras van a estar disminuidas. ¿Por qué? Porque el músculo está disminuido de volumen. Entonces, esa unidad motora que tiene un tamaño, esa va a estar disminuida. Muchas veces necesitamos hacer una biopsia muscular para poder llegar a diagnósticos más finos, estudios genéticos y otro tipo de pruebas para ver musculatura respiratoria o musculatura cardiovascular. Es obvio que no hay un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque este es un cuadro hereditario, ¿no? Entonces aquí hay que echar de mano a todo un equipo multidisciplinario donde intervenga el fisioterapeuta, el ortopedista, el cirujano, para darle calidad de vida al paciente, porque realmente no vamos a curar, sino vamos a controlar. Dentro del tratamiento farmacológico se ofrece a un tipo de distrofia muscular que es la distrofia muscular de Duchenne. Se utiliza la prednisona con la finalidad de que el paciente prolongue su actividad independiente, porque distrofia muscular afecta al niño, al hijo hombre. La madre porta el gen anómalo y el hijo hombre es transmitido al hijo varón. Y el hijo varón, después de que empieza a caminar, comienza a debilitarse la cintura pélvica, se cae continuamente el niño y comienza a perder fuerza en la cintura escapular. Se cae y ya no se puede levantar, hipertrofia las pantorrillas. Entonces a este niño hay que darle corticoide con la finalidad de prolongar y que tengan un mayor tiempo de estar independiente, porque una vez que se confine a la silla de ruedas ya no se va a levantar. Entonces esa es la idea del tratamiento con corticoide. De este cuadro que es las distrofias musculares, vamos a tocar la enfermedad prototipo de la unión neuromuscular, es decir, donde el nervio va y se inserta en ese músculo, esa zona de unión neuromuscular va a dar lugar a la patología en esa unión, es la miastenia gravis. Esta es una enfermedad autoinmune que causa también debilidad muscular, pero es una debilidad muscular que va a mejorar con el reposo. Entonces el paciente puede en la mañana levantarse muy activo, va perdiendo la fuerza a lo largo del día, de las horas de la tarde, y reposa y puede recuperar. Esto se debe a una alteración postsináptica de los receptores de la acetilcolina en la unión neuromuscular por la presencia de anticuerpos. ¿Cuáles son los síntomas? Como les decía, la fatiga muscular, que puede ser desencadenada por ejercicio, va a ser más intensa en las horas de la tarde o de la noche, y también tiene una clasificación porque puede afectar solamente a la musculatura ocular, y esa es la forma más frecuente en el niño, que es la miastenia ocular, que va a dar diplopia, va a dar tosis, etc. Hay otra forma de compromiso de la miastenia, que es la vulvar, que afecta a los órganos de la fonación, de la deglución, la facial, que afecta a la musculatura de la mímica, o también la afectación cervical. Como les decía, se inicia en forma insidiosa o subaguda, puede haber un factor que lo desencadene,
como una infección, fiebre, o estar uno esperando una intervención quirúrgica, haber hecho ejercicios intensos o usar fármaco, ¿no? Generalmente son los fármacos relajantes. ¿Cómo me aproximo al diagnóstico? ¿Qué exámenes debo de realizar al paciente aparte de saber la clínica? Debo de pedir anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Estos anticuerpos pueden subir a un 85% en el caso de miastenia generalizada, pero en el caso de miastenia ocular solo en un 50%. Y esto es un examen particular, no lo tienen los hospitales y es bastante caro. Entonces hay que pensar bien cuando pidamos esta prueba. La prueba del tensilón, que también se hace, sí se hace en los hospitales, pero que hay que tener que esperar varios pacientes porque la ampolla no sirve como para 10 pacientes, creo. Entonces hay que juntar varios para poder hacer esta prueba del tensilón, en el que se inyecta esta sustancia y el paciente recupera la fuerza. La otra evaluación es la neurofisiológica, en la que consiste en evaluar el potencial motor del paciente, que va empezando alto y luego con cada estimulación va a ir bajando, bajando, bajando. Esa es disminución del potencial motor con estimulaciones repetitivas. Eso se hace al paciente que tiene miastenia. El manejo, nos falta aquí evaluar también, hacer una tomografía o resonancia del mediastino anterior, porque la miastenia está ligada en algunos casos a la persistencia del timo o tumores del timo. Entonces hay que descartar que el paciente no tenga esta patología. Si la tiene, lo operan, le sacan ese timo y el paciente se le va prácticamente la enfermedad. Entonces, una vez que hemos evaluado a este paciente y le hemos corroborado, hemos pedido los exámenes, hay un manejo, un tratamiento para el paciente con miastenia, que es el uso de los anticolinesterásicos. Estos anticolinesterásicos, hay en nuestro medio la piridostigmina, que la usamos, tiene un tiempo de vida media corta, hay que darlo cada 3 horas, para aliviar la sintomatología, controlar la sintomatología. Pero muchas veces esta piridostigmina se llega a dosis donde haya efectos colaterales y no nos ayuda. Entonces ahí hay que echar mano de corticoides, hay que echar mano como último recurso de los inmunosupresores. Y como les decía, hay que proponer la timectomía si es que el paciente tiene se evidencia algún tumor de timo, ¿no? Entonces, ahí ya con esto he concluido la clase haciendo un recorrido de las enfermedades que afectan al nervio periférico, a los grupos musculares, las distrofias musculares y a la enfermedad prototipo de la unión neuromuscular, que es la miastenia gravis. Por favor, estén atentos que paso la lista. Flores Portocarrero. Presente, doctora. Gracias. Floriano Infantes. Presente, doctora. Gracias. Fuentes Chuquimango. Presente, doctora. Gracias. Gamboa Nampa. Presente, doctora. Gracias. García Guaringa. Presente, doctora. Gracias. García Vidal. González Grimaldo. Presente, doctora. Gracias. González Peralta. Presente, doctora. Gracias. Gurrionero Ramírez. Presente, doctora. Gracias. Hilario Flores. Presente, doctora. Gracias. Guaita Atachao.
Doctora, presente. Gracias. Isasi Purca. Presente, doctora. Gracias. Osorio Dulanto. Presente, doctora. Gracias. Pachauri Rivera. Presente, doctora. Gracias. Kichab Yanco. Presente, doctora. Gracias. Quispe Bardales. Presente, doctora. Gracias. Quispe Cucho. Presente, doctora. Gracias. Quispe Vera. Presente, doctora. Gracias. Ramos Rojas. Presente, doctora. Gracias. Reyes Chávez. Presente, doctora. Gracias. Ríos Janampa. Presente, doctora. Gracias. Rojas. Rojas Chávez. Presente, doctora. Gracias. Rojas Reyes. Presente, doctora. Gracias. Rosales Yupanqui. Presente, doctora. Gracias. Sáenz Sandía. Presente, doctora. Gracias. Sánchez de la Cruz. Presente, doctora. Gracias. Seminario Coronado. Tantalian Soto. Gracias, doctora. Presente. Gracias. Tumialán Pase. Presente, doctora. Gracias. Vargas González. Presente, doctora. Gracias. Villa Gómez Calderón. Presente, doctora. Gracias. Villegas Pari. Presente, doctora. Gracias. Zavala Ibarrola. Presente, doctora. Gracias. Y Zabaleta Guerra. Presente, doctora. Ya, gracias. Muy buenos días. Vayan a su práctica y conmigo tenemos la próxima clase el lunes próximo, ¿ya? Muy amables, gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias.